Los gobiernos siempre nos venden esa idea tan atractiva de que están trabajando por nuestra libertad financiera. Hablan de estabilidad económica, de un crecimiento que supuestamente beneficia a todo el mundo y de oportunidades que nos van a permitir salir adelante, progresar y vivir mejor. Pero si te paras un momento a analizar la historia con algo de detenimiento, como si estuviéramos charlando aquí tranquilos tomando un café, te das cuenta de algo mucho más oscuro y preocupante. Los gobiernos han utilizado trucos financieros escondidos durante siglos para mantener a la gente de a pie, como tú y como yo, en una situación de pobreza relativa o dependencia constante, mientras ellos acumulan riqueza y poder en manos de unos pocos. Y lo más impactante de todo esto es que estos trucos no son invenciones modernas ni errores puntuales. Se han repetido a lo largo de la historia, se han disfrazado con nombres nuevos, se han envuelto en paquetes que suenan modernos y progresistas, pero siempre persiguiendo el mismo objetivo siniestro: mover el dinero desde abajo hacia arriba, desde la mayoría de la población hacia las élites que controlan el sistema, dejando a la gente común atada a un ciclo de dependencia del que es muy difícil escapar. Vamos a empezar por el principio, por el truco más antiguo y sencillo que han usado los gobiernos para erosionar la riqueza de la gente sin que se note demasiado: la inflación. Imagínate que estás en la antigua Roma, en una época en la que el imperio parece invencible, con legiones conquistando territorios y riqueza fluyendo desde todas partes. Pero detrás de esa fachada de grandeza, los emperadores se enfrentaban a problemas enormes, como gastos militares descontrolados para defender fronteras cada vez más amplias o para sofocar rebeliones internas. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda a través de impuestos directos, que son visibles y generan protestas, tiene básicamente dos opciones: ser honesto y subir los impuestos de manera clara, lo que puede costarle el apoyo popular y hasta el trono en épocas turbulentas, o hacer algo mucho más sutil y discreto, como devaluar la moneda poco a poco, quitándole valor a cada pieza de metal que circula en el mercado. En Roma, esto lo manejaban con maestría, y hay ejemplos concretos que nos muestran cómo funcionaba. Por ejemplo, en el siglo I después de Cristo, bajo el emperador Augusto, el denario, que era la moneda principal usada en el comercio diario, contenía alrededor de un 95% de plata pura, lo que le daba un valor estable y confiable para los comerciantes, los soldados y los agricultores. Pero las cosas empezaron a cambiar con Nerón, en el año 64 después de Cristo, justo después del gran incendio que destruyó gran parte de Roma. Nerón necesitaba dinero urgente para reconstruir la ciudad, pagar a sus tropas y mantener su estilo de vida extravagante, así que redujo el contenido de plata del denario al 90%, mezclándolo con más cobre. Parecía un cambio pequeño, pero era el comienzo de una espiral. Luego vino Marco Aurelio, entre los años 161 y 180, quien enfrentaba invasiones bárbaras y plagas que diezmaban la población, y bajó el porcentaje al 75% para financiar sus campañas militares en el Danubio. Septimio Severo, a finales del siglo II, lo dejó en el 50%, y para el reinado de Caracalla, a principios del siglo III, el denario ya era básicamente una moneda de cobre, con una fina capa de plata por encima, lo que la hacía vulnerable a la erosión y al fraude. El imperio seguía acuñando monedas con el mismo aspecto exterior, como si nada hubiera cambiado, para mantener la ilusión de estabilidad, pero el valor real se desplomaba. La inflación se disparó a niveles catastróficos. Un modio de trigo, que es una medida antigua equivalente a unos 8,5 litros, costaba solo 2 denarios en el siglo I, pero para el siglo III ya valía cientos o miles, dependiendo de la región. Los ahorros que la gente había acumulado durante años se evaporaban de la noche a la mañana. Los salarios de los soldados y los trabajadores no subían al mismo ritmo que los precios, y el pan de cada día se convertía en un lujo que muchos no podían permitirse. Era un impuesto silencioso, uno que golpeaba especialmente a los más pobres, como los agricultores del campo o los artesanos de las ciudades, mientras los emperadores financiaban sus palacios en Roma, sus termas grandiosas y sus guerras interminables. Historiadores como los que analizan el edicto sobre precios máximos de Diocleciano en el año 301 después de Cristo
Nos cuentan que este emperador intentó frenar la inflación fijando precios máximos para más de 1.300 productos, desde el trigo hasta la carne o la ropa. Pero fue un fracaso total porque la devaluación monetaria ya había destruido la confianza en el sistema. La inflación anual pasó de un modesto 0,7% en los siglos I y II a un 35% a finales del siglo III, contribuyendo al colapso económico que debilitó al imperio y facilitó las invasiones bárbaras. Hoy en día, este mismo truco sigue vivo, solo que en lugar de emperadores manipulando casas de moneda, son los bancos centrales los que imprimen dinero o ajustan tasas de interés para generar inflación controlada, o eso nos dicen. Piensa en cómo, después de la pandemia de 2020, gobiernos como el de Estados Unidos o la Unión Europea inundaron el mercado con billones de dólares y euros recién creados para estimular la economía. Y ahora estamos pagando las consecuencias con precios más altos en la gasolina, la comida y el alquiler, que suben más rápido que nuestros salarios. Pero cuando la inflación aprieta, los ricos que tienen activos como acciones, propiedades o inversiones en bolsa ven cómo estos suben de valor para compensar, mientras que la gente común, que vive de un sueldo fijo, lucha por llegar a fin de mes y ve cómo sus ahorros pierden poder adquisitivo sin remedio. Siguiendo con esta charla sobre cómo los gobiernos han refinado estos mecanismos a lo largo de los siglos, en la Edad Media surgió otra variante de este juego de manos financieras: los préstamos forzosos, que eran básicamente una forma de extorsión disfrazada de deber cívico. Los reyes y monarcas de Europa, como los de Inglaterra, Francia y España, no paraban de necesitar fondos para sus guerras constantes, para construir castillos o para mantener cortes lujosas, pero en lugar de subir impuestos abiertamente, que podía provocar revueltas campesinas o nobiliarias, recurrían a prestamistas ricos, como merchants, gremios o comunidades judías, obligándolos a prestar dinero a la corona bajo amenaza. No era un préstamo voluntario en absoluto. Si te negabas, te caía una multa enorme, te confiscaban propiedades o, en el peor de los casos, te metían en la cárcel, te exiliaban o algo más grave. Tomemos como ejemplo a Eduardo I de Inglaterra, a finales del siglo XIII, conocido como Piernas Largas por su estatura, quien estaba obsesionado con conquistar Escocia y Gales y también luchaba contra Francia en la Guerra de los 100 años que se estaba gestando. Eduardo obligó a banqueros italianos, como los de la familia Riccardi de Luca, a prestarle sumas masivas, como 150.000 libras en 1279 para sus campañas, prometiendo devolverlo con intereses del 10 al 15%, pero muchas veces lo hacía con retraso, en moneda devaluada o directamente nunca, dejando a los prestamistas en la ruina. En 1290 expulsó a toda la comunidad judía de Inglaterra después de exprimirles préstamos forzosos durante años, confiscando sus bienes y cancelando deudas reales. En Francia, Felipe IV el Hermoso, a principios del siglo XIV, hizo algo similar. Enfrentado a deudas por sus guerras contra Inglaterra y Flandes, obligó a prestamistas judíos y lombardos a financiarlo. Y en 1306 ordenó la expulsión masiva de judíos, arrestándolos y confiscando sus propiedades para saldar sus propias deudas, lo que generó un caos económico en ciudades como París. Felipe también disolvió la Orden de los Templarios en 1312, acusándolos de herejía para apoderarse de sus riquezas y cancelar préstamos que les debía. En España, los reyes católicos en el siglo XV y luego Carlos V en el siglo XVI usaban los llamados donativos o préstamos forzosos a las cortes, nobles y ciudades para pagar sus guerras en Italia, contra los otomanos o en las Américas. Carlos V, por ejemplo, en años como 1523, 1535 y 1545, convocaba a las Cortes de Castilla y les exigía préstamos masivos, como 800.000 ducados en 1523, para sus campañas imperiales, compensándolos con juros, que eran títulos de deuda pública, con intereses bajos del 5 al 7%. Pero los pagos eran inciertos y a menudo se retrasaban por quiebras reales, como la de 1557. El truco aquí estaba en disfrazar esta coerción como un acto de patriotismo o lealtad al rey, diciendo cosas como «es por el bien del reino y la fe cristiana».
Y funcionaba porque los monarcas mantenían sus ejércitos en pie y expandían territorios, mientras los prestamistas perdían su capital o recibían migajas, creando una dependencia económica que frenaba el crecimiento. Los ricos se volvían cautelosos. No invertían en nuevos negocios por miedo a que el rey les quitara todo de nuevo, y los pobres seguían en la miseria porque no había prosperidad general. Este patrón se ve hoy en día en los bonos del Estado que los gobiernos venden como inversiones seguras y patrióticas, pero que se financian con impuestos que pagan todos, especialmente la clase media, transfiriendo riqueza de abajo a arriba sin que se note. Avanzando en nuestra conversación hacia tiempos más cercanos, en el siglo XVII el propio sistema financiero se convirtió en el gran truco maestro, y un ejemplo perfecto es la creación del Banco de Inglaterra en 1694, que no surgió de la nada ni por un acto de generosidad hacia el pueblo. El rey Guillermo III de Inglaterra estaba en una situación desesperada. Necesitaba fondos urgentes para financiar la Guerra de los 9 años contra Luis XIV de Francia, que amenazaba la estabilidad protestante en Europa después de la Revolución Gloriosa de 1688. El gobierno inglés había intentado recaudar dinero a través de impuestos y préstamos tradicionales, pero no bastaba, así que un grupo de inversores ricos, liderados por el escocés William Paterson, propuso crear un banco privado que prestara 1,2 millones de libras al gobierno a un interés del 8% anual, garantizado por nuevos impuestos sobre bienes básicos. El Parlamento aprobó la Carta Real en julio de 1694, y el banco abrió en Mercer's Hall en Londres con solo 19 empleados iniciales, pero su impacto fue revolucionario. Los inversores adinerados compraban bonos del Estado, y a cambio la corona prometía intereses pagados con recaudaciones fiscales, como aranceles sobre la sal, la cerveza, el vino, la tela y otros productos esenciales que consumía la gente común. Parece un trato justo a primera vista, ¿no? Pero si lo piensas bien, como si estuviéramos desgranando esto paso a paso, ves quién salía ganando realmente. Los ricos prestaban dinero al gobierno y recibían intereses seguros y estables, mientras que los pobres y la clase trabajadora cargaban con impuestos más altos para cubrir esos pagos, sin beneficiarse directamente. Esto consolidó un patrón que perdura hasta hoy. Las inversiones más seguras del mundo son prestar dinero a los gobiernos, y esos rendimientos están garantizados por el trabajo y el consumo de las masas. Durante la Revolución Industrial en el siglo XVIII y XIX, este sistema permitió a Inglaterra expandir su imperio, financiar flotas y fábricas, pero a costa de trabajadores en minas y telares que vivían en condiciones miserables, pagando indirectamente por las deudas de la corona a través de impuestos sobre lo básico. El Banco de Inglaterra no fue nacionalizado hasta 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, pero su modelo se copió en todo el mundo, creando bancos centrales que manejan la deuda pública de manera similar. Saltando ahora al mundo moderno, donde estos trucos se han multiplicado y sofisticado con la tecnología y la globalización, veamos el gasto deficitario, que es básicamente cuando los gobiernos acumulan deudas enormes, emitiendo bonos que compran inversores, bancos y hasta potencias extranjeras como China. Los políticos nos lo venden como algo positivo, diciendo que es para invertir en infraestructura, crear empleo o apoyar programas sociales que benefician a todos. Pero si rascas un poco la superficie, ves que gran parte de ese dinero se canaliza hacia contratistas de defensa, subsidios a corporaciones gigantes y rescates para élites financieras. Cuando llega el momento de pagar esa deuda, los gobiernos no recortan gastos en los más ricos ni tocan sus privilegios. En cambio, suben impuestos indirectos, inflan la moneda para devaluar la deuda o recortan prestaciones sociales que afectan a la mayoría. Por ejemplo, en Estados Unidos, la deuda pública ha explotado desde la crisis de 2008, superando los 37 billones de dólares en agosto de 2025, según datos del Departamento del Tesoro, lo que representa más del 120% del Producto Interior Bruto y un récord histórico que pone en jaque la estabilidad económica. Solo en 2025, Estados Unidos debe refinanciar 9,2 billones de dólares en deuda que vence, lo que es el 25,4% del total, y el 70% de eso en menos de un año.
financiado en gran parte por emisiones de bonos comprados por fondos de inversión y millonarios que cobran intereses bajos pero seguros. Mientras tanto, el déficit presupuestario se amplió a 345.000 millones de dólares en agosto de 2025, un 9% menos que el año anterior, pero aún así enorme, con proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso indicando que para 2034 el déficit alcanzará el 7% del PIB. Esto beneficia a los tenedores de bonos, que son principalmente instituciones financieras y élites, pero el ciudadano medio ve cómo su poder adquisitivo baja con la inflación, que en agosto de 2025 se aceleró al 2,9% anual, la más alta desde enero, afectando precios de alimentos y energía. En Europa, después de la crisis del euro en 2010, países como Grecia acumularon déficits masivos que llevaron a programas de austeridad impuestos por la Troika. Subidas del IVA, impuesto del valor añadido, al 24%, recortes en pensiones y salarios públicos. Todo pagado por los de abajo, mientras bancos alemanes y franceses recuperaban sus préstamos. El truco es hacer que la deuda parezca para el pueblo, con promesas de carreteras o ayudas, pero la carga real cae en los hombros de la mayoría, y las ganancias van a los de arriba, perpetuando la desigualdad. Y si hablamos de cómo los gobiernos protegen a los poderosos, no podemos dejar de lado los rescates, como los de la crisis financiera de 2008, que fue un ejemplo perfecto de este mecanismo en acción. Bancos como Lehman Brothers, Citigroup, AIG o Merrill Lynch hicieron apuestas imprudentes con hipotecas subprime, empaquetándolas en valores complejos como CDO, obligaciones de deuda colateralizadas, que se vendían como inversiones seguras. Pero cuando la burbuja inmobiliaria estalló en 2007, con precios de casas cayendo un 30% en ciudades como Las Vegas o Miami, el sistema se tambaleó. Millones de familias perdieron sus hogares por ejecuciones hipotecarias. El desempleo subió al 10% en Estados Unidos y la economía global entró en recesión. ¿Quién pagó el pato? Los contribuyentes comunes, a través de rescates masivos orquestados por gobiernos. En Estados Unidos, la Ley de Estabilización Económica de Urgencia, conocida como TARP, de octubre de 2008, inyectó 700.000 millones de dólares para comprar activos tóxicos de bancos, con AIG recibiendo 182.000 millones, Citigroup 45.000 millones y Bank of America 45.000 millones. En Europa, países como Irlanda gastaron 64.000 millones de euros en rescatar bancos como Anglo-Irish Bank, aumentando la deuda pública del 25 al 120% del PIB en solo 3 años, lo que llevó a recortes en salud y educación. Las consecuencias fueron devastadoras. Pérdidas bancarias estimadas en más de 1.500 billones de dólares entre Estados Unidos y la Unión Europea de 2007 a 2010, con ayuda gubernamental comprometida que superó los 4 billones. ¿Quién se benefició después? Los mismos bancos, que emergieron más grandes y concentrados, con ejecutivos recibiendo bonos millonarios mientras el público lidiaba con austeridad. El truco era simple: privatizar las ganancias durante los buenos tiempos y socializar las pérdidas cuando todo se derrumba, diciéndole al público que era necesario para salvar el sistema y evitar un colapso como el de 1929. Pero el sistema salvó a los ricos y nosotros pagamos con desempleo masivo, recortes sociales y una desigualdad que se disparó, con el 1% más rico capturando el 95% de la recuperación post-crisis. Incluso la forma en que los gobiernos manejan las pensiones y la jubilación es otro engaño generacional disfrazado de seguridad social. En países como Estados Unidos con el Social Security, Reino Unido con el State Pension, o en Europa con sistemas como el de España o Francia, la gente aporta durante décadas de trabajo, confiando en que ese dinero estará allí cuando se jubile para vivir dignamente. Pero la realidad es que los gobiernos no ahorran ese dinero en un fondo separado como un colchón. Lo gastan inmediatamente en gastos corrientes, como infraestructuras o deudas, y dejan pagarés o promesas de que los futuros contribuyentes, es decir, las generaciones más jóvenes, cubrirán el costo cuando llegue el momento. Esto es esencialmente un esquema Ponzi generacional,
donde los pagos de hoy financian a los jubilados actuales, pero depende de que haya cada vez más trabajadores jóvenes para sostenerlo, algo que falla con el envejecimiento poblacional y la baja natalidad. En Estados Unidos, el Social Security se fundó en 1935 bajo Franklin D. Roosevelt, y desde entonces el fondo se ha usado para cubrir déficits presupuestarios, con proyecciones de insostenibilidad, porque los baby boomers se jubilan en masa, dejando menos contribuyentes por jubilado. De 5 en 1960 a solo 2,7 en 2025. El fondo podría agotarse para 2034, forzando recortes del 20% en beneficios. En Reino Unido, el gobierno laborista en 2024 lanzó una revisión del sistema de pensiones para trasladar más inversiones a activos privados, reconociendo que el State Pension, financiado por impuestos actuales, enfrenta presiones demográficas con una población envejecida. En Europa, reformas en España subieron la edad de jubilación de 65 a 67 años en 2011 y en Francia a 64 en 2023, mientras Italia y Alemania recortan prestaciones para equilibrar cuentas. Funciona mientras la pirámide demográfica es ancha en la base, pero cuando se invierte con más jubilados que trabajadores, el sistema colapsa, y los gobiernos reforman reduciendo beneficios, aumentando cotizaciones o inflando pagos, dejando a generaciones enteras con menos de lo prometido. Fíjate en el patrón que se repite en todas estas historias. El lenguaje que usan los gobiernos lo oculta todo, convirtiendo transferencias de riqueza en algo que suena positivo y necesario. La inflación se presenta como crecimiento económico inevitable, los préstamos forzosos como deber patriótico hacia la nación, la deuda nacional como inversión en el futuro de todos, los rescates como medidas de estabilidad para proteger el empleo y los recortes en pensiones como reformas sostenibles para garantizar el sistema. Es una transferencia constante de riqueza de la mayoría a la minoría, de abajo a arriba, y la historia lo demuestra una y otra vez porque la mayoría de la gente no estudia economía histórica, no entiende cómo funcionan estos sistemas financieros complejos y cae en la trampa sin darse cuenta hasta que es demasiado tarde. En las últimas décadas, estos trucos se han vuelto aún más sofisticados con herramientas como la flexibilización cuantitativa, o QE, por sus siglas en inglés, un término que la mayoría ni siquiera conocía antes de la crisis de 2008. Básicamente, los bancos centrales crean billones de dólares o euros de la nada, comprando bonos gubernamentales y valores respaldados por hipotecas para inyectar liquidez y estabilizar los mercados en tiempos de crisis. Políticos y banqueros nos aseguraron que era esencial para evitar un colapso total, y en cierto sentido funcionó para el sistema financiero. Los precios de los activos se dispararon, con acciones, bienes raíces y bonos subiendo de valor. Pero ¿quién posee la mayor parte de esos activos? Los ricos y las instituciones financieras. Para el hogar promedio, sin grandes inversiones, los beneficios fueron mínimos, mientras que las desventajas llegaron en forma de mercados distorsionados, aumento del costo de la vida y mayor desigualdad. En Estados Unidos, la Reserva Federal lanzó rondas de QE post-2008, inyectando 4,5 billones de dólares hasta 2014, y luego más durante la pandemia, lo que impulsó el S&P 500 un 400% desde 2009. Pero estudios de la Fed y el FMI muestran que el 10% más rico capturó la mayoría de las ganancias a través de efectos riqueza, mientras la inflación erosionaba salarios reales. En Europa, el Banco Central Europeo compró 2,6 billones de euros en activos entre 2015 y 2018, salvando economías como la italiana o la española, pero exacerbando la brecha. El Gini de desigualdad, la herramienta que mide la desigualdad económica, subió en países como Alemania del 0,29 al 0,31. Los críticos argumentan que la QE reduce tipos de interés a largo plazo, beneficiando a deudores ricos, pero causa burbujas en activos y desigualdad de ingresos, con el 1% superior ganando más mientras los pobres pagan más por bienes básicos. Otra artimaña moderna que los gobiernos usan para recaudar sin admitirlo
es la tributación encubierta, donde en lugar de subir impuestos sobre la renta de forma directa y visible, que genera protestas, optan por mecanismos sutiles como la inflación, impuestos sobre las ventas, sobre combustibles o sobre el valor añadido. La inflación actúa como un impuesto oculto porque reduce el valor real de los ahorros y el poder adquisitivo. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, estás pagando más por lo mismo sin que el gobierno lo anuncie. Por ejemplo, en España, la inflación post-pandemia ha hecho que el IVA, impuesto del valor añadido, al 21% sobre bienes cotidianos, como la comida o la electricidad, golpee más a las familias de bajos ingresos, que destinan un mayor porcentaje de su sueldo al consumo. Impuestos sobre la gasolina, que en Europa pueden llegar al 50% del precio final, suben los costos de transporte y afectan a todos, pero especialmente a quienes no pueden permitirse vehículos eléctricos o viven en áreas rurales. No es un fallo accidental del sistema, es parte del diseño, porque la inflación reduce el valor real de las deudas gubernamentales, aliviando sus cargas, pero para los ciudadanos erosiona la libertad financiera, haciendo que te sientas nominalmente más rico con un salario más alto, pero en realidad más pobre al final del mes. ¿Por qué todo esto importa justo ahora, cuando parece que la economía global se recupera, pero las grietas son cada vez más visibles? Porque la inflación está comiendo los ahorros de la gente de manera sutil pero constante, mientras la deuda pública sigue creciendo a ritmos alarmantes, como en Estados Unidos, donde ha superado los 37 billones de dólares, un récord que representa más del 120% del PIB, y obliga a refinanciar billones anualmente, transfiriendo riqueza a tenedores de bonos. Los rescates siguen siendo la norma, como el de Silicon Valley Bank en 2023, donde el gobierno inyectó miles de millones para salvar depósitos de élites tech, socializando pérdidas nuevamente. Los bancos centrales continúan manipulando la oferta monetaria con políticas que trasladan costos indirectamente al público, distorsionando mercados y aumentando desigualdad. El sistema está diseñado para que trabajes más duro por menos riqueza real, fortaleciendo a las élites financieras mientras las familias luchan. La historia nos muestra esto claramente. Roma colapsó en parte por su inflación descontrolada que destruyó la economía interna. Los monarcas medievales perdieron poder y legitimidad al abusar de préstamos forzosos que generaron resentimiento y revueltas, y los estados modernos cargan a las familias con deudas intergeneracionales que limitan el progreso. La cruda verdad es que la mayoría no escapa de estas trampas porque no ve el engaño en tiempo real. Toman la inflación como un fenómeno natural inevitable, los impuestos como algo que simplemente hay que aceptar sin cuestionar, y los rescates como actos de misericordia gubernamental para salvar empleos. Pero esa ignorancia es la trampa más poderosa de todas, porque permite que los ciclos se repitan. Los gobiernos y las élites prefieren un público sin educación financiera profunda, porque saber de estos trucos es la mejor forma de resistencia, de tomar decisiones informadas para proteger tu riqueza. Los mismos trucos que arruinaban a los ciudadanos romanos están vaciando tu cuenta bancaria hoy, solo con un lenguaje más moderno y herramientas digitales. Entonces, ¿qué puedes sacar en claro de todo esto, como si estuviéramos terminando esta charla con unas ideas prácticas? Primero, siempre mira más allá del titular que te venden. Cuando anuncien estímulos económicos, pregúntate quién se beneficia primero y cómo se paga realmente. Cuando la inflación suba, recuerda que no es solo mala suerte o un ciclo natural, es una política deliberada que erosiona tu poder adquisitivo. Cuando aparezcan nuevas regulaciones, investiga quién las impulsó y quién gana con ellas en la sombra. Segundo, construye riqueza real fuera de estas trampas. Invierte en activos que mantengan o aumenten su valor incluso cuando la moneda se devalúa, como propiedades bien elegidas o diversificaciones inteligentes. Tercero, nunca asumas que el sistema trabaja para ti solo porque lo dicen en discursos. Los sistemas se protegen a sí mismos y a quienes los controlan, no a la mayoría. La historia no se repite exactamente, pero si no la entiendes a fondo, te aplastará de formas similares. La diferencia radica en si los reconoces a tiempo y actúas en consecuencia. Si esta perspectiva te ha abierto los ojos y te ha hecho ver las cosas de otra manera,
Suscríbete al canal. La historia tiene las respuestas que necesitamos y te mostraré dónde buscarlas para no caer en estas trampas.